Y luego dice, mi querido coronel y amigo, con el mayor interés me empeño con usted para que usted se tome la pena de oír en justicia a mi antigua y digna amiga, la señora Mancebo de Millares, que en mis primeros días me dio de mamar. ¿Qué más recomendación para quien sabe amar y agradecer? Me encanta referirme a este encuentro de Cuba y Venezuela, porque mientras Hipólita venía de San Mateo, recién parida, para amamantar al niño Simón, es esta mujer, Inés Mancebo, quien cumple este honroso papel. Y pienso en las cubanas de ahora, en las mujeres que amamantan en Cuba, en las madres que acompañaron a los héroes de Cuba, y digo, así como Inés Mancebo contribuyó a darle vida al genio de América, las madres cubanas le han dado vida a estos 5 héroes: Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, que hoy nos honran en Venezuela. Hay un tercer encuentro de Cuba y Venezuela, histórico. Y también quiero pedir la venia para leer un trocito. Es José Martí, el más grande bolivariano, cuando escribe para los niños de nuestra América su cuento Tres héroes, que desde esta tribuna quiero solicitar, como lo he hecho muchas veces, que sea el cuento con que en cada escuela de nuestra patria se recibe a los niños que llegan al primer grado, porque esto permitiría cincelar el alma patriota de nuestros niños y de nuestras niñas. Y leo a Martí. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y, sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano, a todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Este maravilloso cuento de Martí y su estadía en Venezuela es otro encuentro de nuestras dos patrias. Ayer, cuando los héroes, sin sacudirse el polvo del camino, visitaban la Plaza Bolívar, le entregaban flores blancas, rosas martianas
a la estatua de nuestro libertador en un gesto que nos dice que este cuento sigue vivo, que Martí sigue llegando a Venezuela y que los hijos de Martí, cuando visitan la patria de Bolívar, hacen lo mismo. Sin sacudirse el polvo del camino, van donde el padre Bolívar a jurarle fidelidad a su pensamiento y a su obra. Hay un cuarto momento, y es cuando nuestro inmortal presidente Hugo Chávez visita por primera vez La Habana y se encuentra con Fidel Castro. Dice Chávez: me asomo por la ventanilla del avión y veo al caballo allá parado. Les confieso, me entró un frío. Veo a Fidel parado en la pata de la escalerilla. Yo cargaba un maletincito y lo puse en el suelo para darle un abrazo. Aquel abrazo histórico se transformó en la esperanza de los pueblos de nuestra América y también de los pueblos del mundo que ven hoy en la revolución bolivariana y en la cubana, en el legado de Hugo Chávez y en el ejemplo de dignidad de Fidel Castro, una luz de guía para luchar por un mundo con justicia social, inclusión y solidaridad. Chávez conmovió cuando dijo que Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla. Han pasado más de 20 años de aquella visita y cada día el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela están mucho más hermanados. No bastan las intrigas del imperio. Cada día esa amistad que nació allá amamantando a Bolívar, que nació allá con nuestros indígenas, sigue creciendo porque nos corresponde ver con la siembra de Chávez, con la CELAC, con la UNASUR, con la ALBA, nos corresponde encabezar la liberación de nuestro continente, que es un puntal, uno de ese mundo pluripolar y multicéntrico que garantiza la libertad no solo de nuestra América, sino del globo, de todos los países que luchan por su libertad. Y ahora se realiza un quinto encuentro de la patria de Martí y Fidel y la patria de Bolívar y de Chávez. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha invitado a los 5 héroes cubanos a visitar a Venezuela. Era un sueño de Chávez, era un sueño de quienes hemos luchado durante los 16 años en que estuvieron injustamente presos por su libertad. Algunos nos decían que era una causa perdida, pero nosotras y nosotros estábamos seguras y seguros que, como lo dijo Fidel, volverían, y como lo dijo Chávez,
visitarían libre la patria de Bolívar. Y ese sueño se ha hecho realidad ahora. Quiero agradecer a todos los países del mundo, porque la solidaridad con los 5 recorrió todo el planeta Tierra. Quiero agradecer a los gobiernos progresistas, a todos los que tenían fe y les daban aliento a esos 5 hombres privados de libertad por luchar contra el terrorismo. Quiero agradecer a sus madres, qué valiente, a su esposa, ejemplo de dignidad revolucionaria, no pudieron doblegarla jamás, a sus hijas que tuvieron que crecer sin sus padres, hasta a esta niña que ha nacido ahora, Gema, porque como no le permitían a Gerardo la visita de su esposa, habían pasado 16 años de matrimonio sin esperanza de tener hijos y decidieron tenerlo con inseminación, perdónenme si no recuerdo el término, los médicos aquí que me asesoren, pero de tal manera que ahora cuando regresaron, bueno, estaba allí la niña esperando a su padre Gerardo Hernández. Esto es un milagro la libertad, es un milagro el nacimiento de Gema, es un milagro todo lo que hemos visto. Y quiero agradecer también que ustedes me dieron la responsabilidad de dirigir el grupo de amistad Venezuela-Cuba, el grupo de amistad parlamentaria, y que nosotras, en el afán de lograr esa libertad, creamos el movimiento Madres del Mundo por la libertad de los 5 héroes cubanos. Nos dirigimos al Papa, a Obama, a la esposa de Obama, al Congreso de los Estados Unidos, a todo el mundo. Y creo que pusimos un pequeño granito de arena para lograr esta glamorosa victoria de Cuba, de su gobierno, de la solidaridad, ese pueblo cubano tan recio, tan consecuente, que le dice a Fidel, donde sea, como sea y para lo que sea, ordene, comandante en jefe. Yo quiero ser como el pueblo de Cuba aquí en Venezuela, y quiero que mi pueblo diga igual, donde sea, para lo que sea y como sea, ordene, comandante en jefe, a nuestro presidente, y aquí en la Asamblea al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ordene, camarada. Permítanme entonces, después de este breve y humilde repaso por los lazos históricos que unen a Cuba y a Venezuela, leerles este acuerdo.
Ustedes saben que estoy viejita y que se me van las palabras. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo en homenaje a los 5 héroes antiterroristas cubanos que lograron su libertad el pasado 17 de diciembre de 2014, constituyendo una nueva derrota política contra el imperialismo yanqui en nuestra América. Considerando que los 5 héroes cubanos, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llor y René González, no puedo pronunciar el otro apellido, son los 5 patriotas nacidos en la tierra de dignidad que decidieron dedicar sus vidas lejos de su patria a la lucha contra el terrorismo y el antiimperialismo en la ciudad de Miami, centro principal de las agresiones contra nuestra hermana República de Cuba, siendo arrestado en el estado de Florida en septiembre de 1998, enjuiciados y condenados en el único lugar donde no podían tener un juicio justo, Miami. Considerando que el imperio norteamericano condenó a estos 5 héroes a sufrir la lejanía de sus seres queridos y de su patria natal, siendo víctimas de confinamiento, vejámenes y atropellos. Considerando que los 5 fueron sometidos a un juicio manipulado a tenor con las propias leyes de Estados Unidos y del derecho internacional. Los sectores anticubanos desataron una falaz e intensa campaña propagandística para presionar a la opinión pública de Miami y al jurado, lo que fue reiteradamente denunciado por los abogados de la defensa, quienes presentaron varias mociones de solicitud de un cambio de sede que fueron rechazadas, considerando que después de un proceso ilegítimo, la jueza no aceptó ninguna de las atenuantes de la defensa y aplicó todas las agravantes de la Fiscalía, dictando sentencias desmesuradas e injustas, aplicando las máximas condenas en cada caso, aun cuando los cargos principales no pudieron ser probados, vulnerando, entre otros, el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que establece: toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Considerando que el caso de los 5 héroes antiterroristas cubanos prisioneros en cárceles de Estados Unidos, sentenciados por conspiración en dudoso juicio, provocó indignación y también una solidaridad en todos los continentes que forman parte del planeta Tierra. Considerando que el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, en el acto de solidaridad y entrega de la Orden del Libertador a los 5 héroes antiterroristas cubanos, el 14 de noviembre de 2009 expresó: cada vez que los medios de comunicación del capitalismo mundial y de todos estos países hablan de los 5 hermanos cubanos, de nuestros 5 héroes, ellos hablan de los 5 espías cubanos. Y en más de una ocasión yo he leído los 5 terroristas cubanos cuando son luchadores antiterroristas. Asimismo, expresó nuestro máximo y eterno líder, comillas: un revolucionario como ellos no se siente preso. Claro, eso no significa que van a seguir ahí, no. Nosotros creemos que si es que tenían que pasar por ahí para demostrar lo que han demostrado y para darnos más fuerza en la batalla contra el imperio, ya cumplieron con ese papel y ahora los queremos en las calles de Cuba, en las calles de Venezuela, junto a los pueblos. Cierro comillas. Considerando que el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, en su lucha solidaria por la liberación de los 5 héroes antiterroristas cubanos, expresó, comillas: más bonito será cuando aquí mismo, o no sé dónde, aquí en Venezuela, en esta patria que es la misma cubana, nos demos un abrazo y oigamos las reflexiones y las palabras directamente de esos 5 héroes que serán liberados de las cadenas del imperio. Cierro comillas. Considerando, parece que era profeta, que los 5 héroes de la humanidad, como los calificara nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, hoy se encuentran en nuestra patria para rendir homenaje al libertador Simón Bolívar, inspirador de las luchas por la independencia de nuestra América. Que la libertad de los patriotas cubanos, gracias a la solidaridad internacional de los pueblos libres del mundo,
constituye una nueva derrota Bienvenidos, hermanos, y sin quitarse el polvo del camino, fueron a rendir homenaje al Libertador y a recibir el amor del pueblo bolivariano. Acuerdan. Acuerdo. Primero, reconocer al heroico pueblo de Cuba, a su gobierno y a la solidaridad internacional por esta magna victoria contra el imperialismo norteamericano. Segundo, saludar y dar la bienvenida a la patria de Bolívar y Chávez, a los 5 héroes de la humanidad, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González. Tercero, resaltar que con la visita de los 5 héroes de la humanidad se fortalece la hermandad histórica entre Cuba y Venezuela. Cuarto, destacar que la unidad y solidaridad internacional por la libertad de los 5 patriotas cubanos hizo posible una nueva derrota política del imperialismo yanqui en nuestra América. Quinto, enaltecer que su ejemplo de dignidad ante
imperialismo al someterlos a 16 años de injusta prisión, fortalece las luchas de los pueblos por su emancipación definitiva. Sexto, demandar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el cese inmediato del bloqueo a Cuba. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 5 días del mes de mayo de 2015, año 205 de la independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Elvis Amoroso, primer vicepresidente. Tania Díaz González, segunda vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Elvis Junior Hidrobo, subsecretario. Gracias. Es un homenaje hoy, sí. El 5 es el día de nuestro comandante. Qué grande. Gracias por tanta gloria. 26 meses ya, María. 26 meses. Tiene la palabra el diputado Abelardo Díaz.